Hola, seguimos con la lectura del libro Operación Alice de Alexandre Eleazar. Antes, acompáñeme a recitar de nuevo Cristian Islas, el último cumplimiento que culmino. Podéis ver realizado, oh Dios bien amado, el último cumplimiento que culmino en este instante. Acabo de finalizar la misión sagrada de mi tercera vida. Quizá vuelva aquí en el curso de mi cuarta. Protegedme entonces, oh mi Señor, tal como lo habéis hecho hasta ahora, y a pesar de los durísimos sufrimientos debiendo aún soportar. Os ruego deis a Él, mi tercer yo en esta tierra, las mismas glorias que me disteis a mí en esta tercera vida, la cual os ofrezco en ese día cumbre. El destino que me asignasteis seguirá su curso hasta que vuelva a ser Él, y Él sea vuestro sucesor. Cumplidor en las amarguras de las luchas y en los laureles del triunfo, seré Él, cumpliendo también vuestro deseo omnipotente, sin flaquear un solo instante a pesar del desprecio y de las burlas de los hombres y otros humanos, habitando entonces este globo de prueba. Sufriré todo cuanto tenga que sufrir, hasta alcanzar el momento liberador de mi cuarta muerte corpórea, siendo cuando podré ocuparme de la redención de los mejores hombres habiendo vivido en esta tierra. Trataré de perdonar a los que hasta entonces habrán esperado de mí llegue a ser Él. Tendré piedad por los arrepentidos, logrando resistir con su amor hacia mí a las infinitas oscuridades de la desesperación. A todos, vivos y muertos, al concluir mi cuarta vida juzgaré definitivamente, salvando solamente a los muy pocos pudiendo salvarse, perdiendo para siempre a los muchos que faltaron al respeto hacia nosotros, a cuantos robaron, engañaron, insultaron, encarcelaron, ofendieron, maltrataron e intentaron asesinar a Él, progenitor de todos los hombres de esta tierra y vuestro ve, quien gracias a vos será el primero. Si así le pareciese lo más justo, se inclinaría ante su inmensa sabiduría y ya libre de ser presente en esta tierra, seguro de haber llevado efecto cuanto nos encargasteis ante vuestro trono supremo. Dejaría se realice lo que preveísteis. Oh Dios mío, el globo justiciero ejecutará su suprema voluntad. Ya ha realizado más de la mitad de su curso. En su filo menguante los malos humanos hallarán su castigo. Él no será nada en su papel de Mesías, mas tras su muerte lo será todo, ya que por fin habrá concluido su Trinidad en esta tierra leccionadora, tal como vos me lo hiciste escribir en el libro sagrado. Amén, Egi, Is, Alun. El verdadero poder es el poder final. Entonces, oh mi Señor, nos hallaréis otra vez en un nuevo cuerpo, ante su trono celeste, dispuesto a la misión inconmensurable que nos tiene aguardado para el día de nuestro retorno. Amén. Eleazar, Oso. Seguimos con la lectura del diario de la gran duquesa Tatiana Nikolayevna, página 27. El título es El sirviente de Dios es musulmán. Tuve que permanecer así un rato, una hora o quizás más. Me despertó primero el frescor constante de la mañana y después el ruido de los cascos de un caballo que parecía galopar de un lado a otro, alejarse y volver. Al levantarme, me di cuenta de que ya había amanecido y que frente al bosque se extendía una hermosa zona de terrenos y árboles. De repente, el ruido se acercó rápidamente. Sentí un miedo instintivo e intenté adentrarme en el sotobosque. Pero sin duda, el jinete me vio, porque el caballo corrió hacia mí y rodeándome, se detuvo casi encima de mí. Estaba horrorizada. Apenas podía mantenerme en pie, pero la posibilidad de caer ahora en manos de los bolcheviques, después de haber escapado de aquella masacre, me parecía el destino más trágico y más absurdo. Oí una voz. Al no poder avanzar más, levanté la cabeza. Un oficial a caballo, como los de la guardia de papá, me miraba fijamente. Me preguntó: ¿Quién eres?
Como no respondía y temblaba por todo el cuerpo de miedo y de fiebre, el oficial se bajó de su caballo y me dijo de nuevo: «Estás toda cubierta de sangre. ¿Qué te ha pasado? ¿Te lo han hecho los rojos?». Asentí con la cabeza. No me salía ni una palabra por la boca por mucho que me esforzara, consciente de que en cualquier momento las piernas me fallarían definitivamente. Finalmente, a pesar de la emoción que me oprimía la garganta, logré articular con dificultad esa otra pregunta repetida, para la que era muy importante para mí obtener una respuesta lo antes posible. ¿No eres rojo? ¿No eres rojo? No, que Alá me libre de su contacto. Preferiría morir antes que ser mancillado por su presencia. Soy oficial de la Guardia Imperial, de la Guardia Musulmana del zar Nicolás II, porque para mí sigue siendo mi zar. Alá me ha enviado para ayudarle a él y a su familia. ¿Vienes de Caterimburgo? El oficial se acercó y al comprobar el lamentable estado en el que me encontraba, intentó sujetarme por el brazo mientras insistía de nuevo. ¿Quién eres? ¿Estabas con la familia del zar? ¿Sabes algo del zar y de su familia? Responde, pero responde rápido. Intentaba mirarle a la cara, pero apenas le distinguía entre mis mechones de pelo pegados por la sangre y a causa del velo húmedo de mis párpados. Apretaba con fuerza los labios y fue con ese último recuerdo con el que volví a perder el conocimiento. De hecho, a pesar de mis esfuerzos, me desmayé por completo y dando vueltas sobre mí misma caí al suelo. Al recuperar un poco el sentido, lo primero que vi fue el rostro del oficial, que no me quitaba los ojos de encima, mientras una sensación refrescante invadía mi frente. Casi al instante intentó darme a beber leche fría, y eso me reanimó un poco. Poco a poco recuperé la memoria y empecé por explicar que el resto de la familia imperial había sido masacrada en Ekaterimburgo, ya que yo, la segunda hija mayor del zar, Tatiana Nikolayevna, era la única superviviente. El oficial se incorporó y me miró fijamente. No decía nada, pero al cabo de un instante exclamó: «Es imposible. Seguro que mañana entraremos en Ekaterimburgo». De repente me vinieron a la mente las recomendaciones de papá. No debía mostrar ningún documento ni joyas a nadie en quien no confiara plenamente. Sin embargo, rebusqué en un bolsillo interior de mi camisa el documento que demostraba precisamente que yo era la gran duquesa Tatiana Nikolayevna, firmado con el nombre completo de papá, seguido de su título de zar. Se lo mostré y como dudaba en leerlo, lo hice yo misma, haciendo hincapié en el pasaje que confirmaba la identidad de la portadora. Además, se me ocurrió enseñarle el gran reloj de plata de papá, y constatamos que había recibido un disparo de lleno en la caja, y tras abrirla, pudimos comprobar la hora exacta en la que se detuvieron las agujas, es decir, la hora fatal de la ejecución, 00:07. Entre paréntesis nos explica Eleazar. Ese reloj volvería más tarde locos a numerosos relojeros de España y Francia, que no serían capaces de volver a ponerlo en marcha. Y si las manecillas lograban girar alrededor de la esfera, se detenían invariablemente a 00:07, y durante años nadie pudo hacerlas avanzar ni un solo minuto. Prosigue Tatiana en su relato. Entonces, el oficial se puso firme ante mí y le oí pronunciar estas palabras: «Alteza Imperial Tatiana Nikolayevna, estoy a sus órdenes, tal y como lo estuve antes a las de su augusto padre, Su Alteza Imperial Nicolás II. Que Alá acoja su alma en su gloria eterna,
Puede confiar en mí. Mi vida le pertenece desde este instante. No pude morir por Mistar, intentaré morir por su hija. Alá me ha enviado para ayudarla. Todos los días oía su voz y aunque parezca extraño, precisamente un sueño me atormentaba las noches que pasé cerca de aquí. Encontraré a una de sus hijas y la llevaré a las tierras del sur, a los países musulmanes, para convertirla en reina de un reino musulmán. Sea como sea, que se cumpla la voluntad de Alá. Durante días y noches, junto a mis compañeros, he acampado en los bosques cercanos, con la esperanza de salvar a vuestra familia. Nosotros los musulmanes nos hemos mantenido fieles a nuestros juramentos de lealtad. Pertenecemos a la caballería musulmana y somos los Tequinzi. Su Alteza puede contar con nosotros, pero sería necesario partir de inmediato sin perder tiempo. Me costó bastante montar a caballo, pues me dolían todos los huesos. Dos de los hombres tuvieron que compartir la misma montura. Emprendimos una carrera a toda velocidad. Los Tequinzi decían que ya podrían estar buscándome y que había que darse prisa. Sin embargo, en 1 o 2 horas estaríamos lejos y los rojos nunca se atreverían a adentrarse en el bosque que se extendía ante nosotros, pues sabían que en esos lugares había musulmanes y eran muy conscientes de que si se arriesgaban a entrar, estos les cortarían el cuello. Por el camino, el oficial me confesó su sorpresa de haber corrido una distancia tan grande desde Ekaterimburgo, o bien el camión debió de haberse alejado bastante de ahí. Esa ciudad se encontraba a mediodía de marcha del lugar donde me descubrió. Galopamos así unas 3 horas. Yo iba casi acostada sobre el caballo cuando por fin divisé una especie de campamento formado por una veintena de hombres, todos musulmanes, que parecían acampar sin temor alguno. El oficial me pidió permiso para ayudarme a bajarme del caballo y a continuación me invitó a refugiarme en una de las tiendas, mientras me entregaba unas mantas. Enseguida me sirvió té y no tardó en ofrecerme una palangana llena de agua caliente para limpiarme la sangre de la cara, el pelo, los brazos y las piernas, esa sangre tan querida que me hubiera gustado conservar. Apenas tenía fuerzas, pero tenía que aceptar y por eso le pedí que me dejara sola lo antes posible. Después, también para acostarme y reflexionar sobre esos trágicos acontecimientos vividos desde el día anterior, imposibles de imaginar unos años antes. Insistía en preguntarle si en aquel lugar estábamos absolutamente seguros de no caer en manos de los rojos, pues de lo contrario, antes de arriesgarme a tal desgracia, sería capaz de seguir mi camino a 4 patas. El valiente Tequinzi me aseguró que en ese aspecto podía dormir tranquila, incluso suponiendo que apareciera una patrulla de rojos. Darían la vida antes de que ni uno solo de esos bandidos se acercara al campamento. Los bolcheviques ya estarían sin duda muy lejos, huyendo hacia el oeste como conejos, en lugar de buscarme en esa dirección. De todos modos, los musulmanes montarían guardia en los alrededores, a una distancia respetuosa. Más tarde supe que encargó a unos hombres que hicieran un reconocimiento bastante lejos del campamento y en la dirección de donde habíamos venido, para comprobar si los rojos se atrevían a seguir mi rastro. Pero no vieron nada sospechoso y regresaron al atardecer. En cuanto me acosté, una gran fiebre me invadió poco a poco, y al caer la noche, al parecer no hice más que gritar aterrorizada, incorporarme en mi lecho y llamar a mi familia. El oficial y algunos de los hombres que acampaban cerca de mi tienda no pudieron dormir en toda la noche. Tuvieron que acudir en mi ayuda varias veces, sujetándome la cama y cubriéndome la frente, las muñecas y los tobillos con paños bien empapados en agua fría. Sufría terribles pesadillas y mi temperatura no bajaba ni un solo grado.
Al final me hicieron oler plantas medicinales y me obligaron a tomar ciertas infusiones, conocidas por los musulmanes rusos como muy eficaces en estos casos. Por la mañana, cuando el sol ya había salido de lleno, agotada por el cansancio y las visiones aterradoras, mi fiebre bajó un poco, lo que me permitió desplomarme por fin en mi lecho, sin moverme más, y así me quedé dormida en un sueño plagado de sobresaltos. Los Tequinci, que gracias a mi delirio ya no dudaban de mi identidad, decidieron que no podía quedarme en aquel lugar más tiempo y solo con cuidados de hombres. Por eso, a pesar de mi estado, pensaban llevarme a una isla de campesinos o bien ir inmediatamente a buscar ayuda. Tras deliberar, acordaron llevarme lo antes posible al río Tobol. Allí conocí a la gente muy amable que nos ayudaría, y a continuación algunos de los guardias partirían a caballo en dirección a Omsk, con el fin de avisar a las autoridades rusas o, si era posible, al general Kolchak. Entre paréntesis, era almirante, pero ahora desempeñaba funciones de general. Esos fieles musulmanes acondicionaron la silla de montar del más fuerte y resistente de sus caballos, para que me sirviera de camilla, y en cuanto terminaron, partimos. Me esforcé por comer unas tartas que me ofrecieron los Tequinci y me bebí toda una taza de té bien caliente, acostada sobre pieles y mantas, sin mis botas llenas de sangre. Con las sacudidas del caballo, los recuerdos de mi pasado en Tsarskoye Selo se fueron desvaneciendo y realicé el viaje completamente aturdida, casi sin darme cuenta de la situación. Durante la mañana tuve bastante fiebre y los valientes musulmanes se vieron obligados a frenar algunas veces nuestro ritmo demasiado rápido. Tras comprobar mi posible resistencia, que parecía invariable tanto si cabalgábamos a buen ritmo como si hacíamos una parada, retomaban el ritmo frenético del principio. Por la noche, mientras los hombres montaban el nuevo campamento, volví a sentirme muy mal y pasé la noche con unos dolores violentos que parecían querer perforarme el cráneo. Unas pesadillas horribles me hicieron gritar a pleno pulmón, presa del pánico. A los musulmanes les costó mucho tranquilizarme. Según me contaron después, varios lloraron al ver mi triste estado y todos, de rodillas, rezaron con fervor sus rosarios. También sufrí varias alucinaciones y, precipitándome hacia la salida de la tienda, señalaba con el dedo a los asesinos de mi familia, vociferando a todo pulmón mi repulsa por su política, sus instintos bajos y vulgares, su sed de sangre noble, sus vicios repugnantes, su conducta anti Dios y su odio hacia la humanidad. Tenía una herida en el hombro izquierdo. Me causaba mucho dolor. El oficial no tuvo más remedio que vendármela a pesar de sus vacilaciones por respeto hacia mi persona. Al día siguiente, tan pronto me bajó un poco la fiebre, es decir, muy temprano, esos hombres me volvieron a subir al caballo y continuamos nuestro camino casi al galope. Yo en un estado de semi-inconsciencia, atada con correas como un salchichón, y los musulmanes deseosos de poner fin a esta situación, imposible de tolerar por más tiempo en nuestra santa tierra rusa. Al parecer, aquel día nuestra etapa resultó larga y apenas nos permitimos una pequeña parada para descansar un poco y tomar té caliente. Y ya era de noche cuando el oficial decidió acampar. Entonces, por primera vez, los hombres encendieron una hoguera con maleza y ramas secas de arbustos. Les hice compañía un rato mientras calentaban el té, y tuvimos que conformarnos con una crepé con un poco de miel como cena. Por la noche, la fiebre volvió a visitarme, aunque con menos intensidad. Sin embargo, la lesión me dolía más que los días anteriores y al final me resultó muy difícil conciliar el sueño, aunque fuera por unos instantes. Así que en cuanto aparecieron los primeros rayos del sol y ya a lomos del caballo, no tardé en quedarme dormida. Llegamos muy tarde al final de la etapa,
Hacía ya horas que era de noche cuando el oficial me señaló con el dedo algo que parecía brillar y moverse. El río Tobol. A pesar de mi enorme cansancio, pues tras la parada del mediodía pedí montar sentada en la silla, sentí por primera vez desde Caterimburgo un gran alivio ante todas mis desgracias. Me di cuenta de que por fin iba a escapar de verdad de las manos de los asesinos rojos y que así podría, sin duda, cumplir los deseos de mamá y papá. Y con estos pensamientos tuve que seguir cabalgando un rato más a lo largo del río para llegar al lugar que nos había prometido el oficial, quien parecía conocer el terreno. Sin embargo, los jinetes parecían dudar varias veces, sin saber exactamente si habíamos llegado al río demasiado río arriba o demasiado río abajo. La oscuridad, especialmente densa en aquellos pasajes, les confundía. Por fin pudieron orientarse y no fue hasta el amanecer cuando una isba se presentó ante nuestros ojos. Solo nos recibieron un anciano y una anciana, ya que sus hijos se habían marchado hacía meses. Agotados, nos fuimos todos a dormir sobre colchones rellenos de hojas secas, arropados con gruesas mantas de lana confeccionadas por esas gentes. Esta vez no desperté a nadie debido a la fiebre. Domingo, 21 de julio de 1918. Entre paréntesis, nuevo calendario. Me desperté hacia el mediodía y contemplé las maravillosas vistas de aquel lugar. Además, un sol espléndido reinaba sobre los bosques, las aguas del río y los campos de girasoles. Me quedé en esa isla aproximadamente un mes, casi entre la vida y la muerte. Mi herida en el hombro se había infectado un poco, pues una bala la había atravesado de parte a parte. Mi desesperación crecía en ciertos momentos, temiendo fracasar en mi misión antes de haber podido hacer nada por la causa de nuestra Santa Rusia. Los ancianos me cuidaron muy bien y el oficial envió, tal y como había prometido, a Omsk a casi la mitad de sus hombres, con la firme intención de reunirse con el general Kolchak para informarle de la tragedia de nuestra familia y de mi situación. El oficial pensó en ir él mismo, pero, tras pensárselo mejor en el último momento, prefirió quedarse conmigo y de todos modos yo se lo suplicaba, pues sin su presencia no me habría sentido tan segura. Hacia el 1 o el 3 de agosto de 1918. Solo regresó un hombre. Traía las siguientes noticias. Kolchak no se encontraba en Omsk y en el momento de su llegada y de inmediato fueron detenidos y enviados a la fuerza a una unidad de combate. No quisieron escuchar ni una sola de sus palabras, amenazándoles incluso con fusilarlos por supuestos desertores y por difundir noticias falsas de que la familia imperial había sido asesinada. Los oficiales de Kolchak afirmaban que se trataba de rumores o de calumnias difundidas por los rojos en el momento de su huida, con la intención de hacer perder la esperanza a los monárquicos. Este hombre tuvo que desertar, entre comillas, con el consentimiento y el consejo de sus compañeros, con el fin de avisar al oficial Tekhintsi. Este, furioso, ordenó a todos sus hombres que se quedaran conmigo y vigilaran bien los alrededores. Recomendándoles que huyeran hacia el sur, se veían algo sospechoso. Tenía la intención de dirigirse a Ekaterimburgo, siguiendo el mismo camino recorrido en los últimos días, pero en sentido contrario. Solo se llevaría a un hombre con él. Hacia el 15 de agosto de 1918. El oficial Tekhintsi logró, con gran dificultad, reunirse con el juez encargado del caso del asesinato de la familia imperial, quien aseguró no tener ninguna prueba fehaciente de la desaparición de toda la familia imperial. Según todas las apariencias, esta supuesta gran duquesa Tatiana no sería más que una mentirosa, una loca o una ladrona,
y en el mejor de los casos, una sirvienta o enfermera adscrita a la familia imperial desde Ekaterimburgo y en el último momento. El juez insistió en este hecho. Las supuestas palabras de aquella joven, relatadas por el oficial, parecían carecer de todo fundamento y estar enormemente exageradas. No podía creer sin pruebas fehacientes que los bolcheviques fueran capaces de cometer semejante crimen. No redundaba en interés de los rojos ni de la revolución asesinar, por ejemplo, a la zarina dando su origen alemán, ya que ello acarrearía sin duda enormes dificultades al gobierno bolchevique, y el asesinato innecesario de las grandes duquesas provocaría inmediatamente la repulsa de la familia real inglesa y danesa y de toda la opinión pública mundial, y por consiguiente, tal acción favorecería la intervención de los aliados para apoyar la causa de los generales zaristas. El juez también explicó con insistencia al oficial musulmán, que ya estaba ansioso por alejarse de aquella ciudad condenada, que una tal Tatiana, la hija del doctor Botkin, residió en Ekaterimburgo durante toda la estancia de la familia imperial, pero de ninguna manera podía confundirse con la gran duquesa. El oficial Tekhintsi, muy enfadado y contrariado, sin dudar en ningún momento de mi identidad y cansado de las estúpidas palabras del juez y de su mala acogida, acabó declarando que había visto documentos y, en particular, un escrito de puño y letra del zar que demostraba de forma inequívoca que esa Tatiana, a la que él mismo había conducido hasta las orillas del río Tobol, era realmente la gran duquesa Tatiana Nikolayevna. El juez comenzó entonces a interrogar al oficial como si se tratara de un ladrón de caballos. El valiente Tekhintsi insistió una y otra vez. Esa Tatiana llevaba documentos que acreditaban su identidad y además, cuando la encontró, se dirigía hacia el río Tobol, al tiempo que afirmaba que iba a Omsk para ver al general Kolchak. En aquel momento él no sabía nada del asesinato de la familia imperial, pues la primera noticia de aquella horrible masacre le llegó precisamente de boca de la joven. Además, las noches de pesadillas y fiebres de ésta le confirmaron plenamente su verdadera identidad. El oficial aseguró al reacio juez que yo no hacía más que llamar a mi padre, a mi madre, a mis hermanas y a mi hermano por sus nombres, y que nadie en aquel estado podría fingir ni mentir. Tanto él como sus compañeros comprobaron que la fiebre era absolutamente real. Y por si aún le quedaban algunas dudas, los numerosos detalles que había averiguado allí coincidían con las explicaciones de la joven que había recogido en el bosque, razón por la cual se empeñaba en llevar a cabo todo tipo de gestiones, con la intención de convencer a las autoridades de la necesidad de ayudar sin demora a esta gran duquesa, salvada milagrosamente y a la que actualmente se le estaban curando las heridas cerca del río Tobol, y esto por ella, por devoción al zar, por Rusia, y en honor a la verdad sobre los hechos que realmente tuvieron lugar en la casa Ipatiev. El juez no parecía comprender muy bien qué beneficios podría reportar a los blancos la resurrección de una de las grandes duquesas. Se declaraba ferviente enemigo de los rojos, pero parecía dudar sobre la conveniencia de utilizar a un miembro de la familia imperial para intentar salvar la situación en Rusia. Como se quedó un momento pensativo, sin duda reflexionando sobre la actitud que debía adoptar ante el oficial musulmán, este aprovechó la ocasión y se despidió rápidamente, asegurándole al juez que al día siguiente se reincorporaría al frente. Esa misma noche, a escondidas y seguido por su ayudante de campo, huyó hacia los mismos bosques por los que yo había pasado hacía poco, cabalgando al galope hasta la isba, donde yo le esperaba con impaciencia. Al contarme todo aquello me quedé consternada. El Tekhintsi hizo bien en abandonar rápidamente aquella ciudad, pues según él, corría el riesgo de ser detenido al día siguiente y sin duda fusilado, con el fin de callarle la boca para siempre. El oficial y sus compañeros, muy molestos por el giro que habían tomado los acontecimientos,
Deliberaron en mi presencia y la decisión fue unánime. Como aquel explicó al juez que me estaba recuperando en una isla cerca del río Topol y de una ciudad, no había ni un instante que perder. Había que dirigirse hacia el sur a toda velocidad con nuestros caballos, evitando cualquier contacto con las autoridades de las ciudades y con los militares. Lo mejor para mí sería ir a Crimea, donde se encontraba mi abuela, pero durante el trayecto el oficial Tekhintsi me aconsejó, a la vista de mis documentos, que abandonara Rusia. Me acompañarían, pues a juzgar por el trato recibido en Omsk y Ekaterimburgo, ya no tenían ninguna intención de servir en el nuevo ejército blanco, que parecía estar formado por una mezcolanza de oficiales superiores y subalternos oportunistas, deseosos de repartirse el gran pastel de la inmensa Rusia y no de restablecer a los zares. Por consiguiente, se dirigirían primero a sus países de origen y después iríamos a visitar los territorios árabes del exterior. Una vez en el extranjero y reconocida como la gran duquesa Tatiana Nikolayevna, yo podría dirigirme a Crimea y en ese momento, muy contentos, solicitarían entrar a mi servicio con el fin de ayudar a exterminar a toda la chusma roja de la tierra rusa y al mismo tiempo a los aprovechados, los traidores y los inútiles que allí abundan. Convencí de que efectivamente ese reconocimiento internacional de mi persona y de los deseos de papá era lo más urgente que había que conseguir, y con esa idea fija en la cabeza, dirigimos nuestras monturas hacia el sur. Finales de agosto de 1918. Llegué a Tashkent, acompañada por los guardias musulmanes. Tuve que entregar en una o dos ocasiones unas pequeñas piedras preciosas camufladas a modo de botones en mi blusa, mi falda y mis mangas, es decir, cubiertas con tela. El oficial se encargó de las transacciones. En esa ciudad tuve que pagar a los hombres de nuestra compañía, quienes tras pensarlo mejor se separaron para volver a sus hogares. El oficial accedió a quedarse conmigo, al menos durante el trayecto que había que recorrer por territorio ruso. Partimos entonces inmediatamente hacia Kabul. Al pasar por un pueblo, y justo cuando íbamos a conseguir una nueva montura, se produjo un desafortunado incidente. El oficial fue detenido tras haber opuesto resistencia disparando su revólver. Al principio no comprendí los motivos que motivaron esos hechos, pero después, gracias a los comentarios de los testigos, supe que la actitud de mi protector se debía a su firme voluntad de salvarme de todos los peligros, ya que unos salteadores de caminos tenían la intención de jugarme una mala pasada. El oficial Tekhintsi logró abatir a su jefe y por un instante parecieron olvidar tal plan, perdiéndome de vista. Aproveché para esconderme detrás de los curiosos. Esos ladrones parecían bastante numerosos. Uno de ellos hizo un gesto en dirección a mi montura, abandonada contra una pared, y 2 o 3 de esos individuos registraron la alforja de cuero que colgaba de la silla de montar. Los demás empezaron a gritar, empujando a mujeres y niños, pero no me vieron. Inmediatamente después, el oficial fue llevado ante una especie de consejo de guerra y fusilado sin demora. Desde el principio, y presa de una gran emoción, quise intervenir, entregándoles mis joyas, pero unos ancianos me aconsejaron que no hiciera nada, obligándome casi a esconderme entre unos fardos negros que olían muy mal. Además, no podía permitir bajo ningún concepto que mis documentos cayeran en manos de delincuentes. Según contaban los viajeros, el jefe de esos ladrones tenía fama de sinvergüenza y se jactaba de violar a numerosas refugiadas, tras vaciarles los bolsos y desnudarlas en busca de joyas. Y luego, una vez que se había divertido lo suficiente con ellas, las estrangulaba él mismo o las entregaba a los hombres de su banda, quienes se aprovechaban de inmediato de aquellas desdichadas.
Por ello, los habitantes de aquel lugar se alegraron enormemente de su muerte, considerando al oficial Tequinzi un valiente y un héroe, y yo no pude evitar llorar la pérdida de un servidor tan leal y honrado. Gracias a los ancianos y algunas mujeres que temblaban como hojas de abedul, pude cubrirme la cabeza y los hombros con un gran pañuelo oscuro, y en compañía de la gente de aquella caravana, abandoné rápidamente aquellos lugares demasiado peligrosos para mí. Me daba cuenta, como si fuera la primera vez, de que caminaba entre la gente, vestida al estilo de las mujeres de las regiones por las que pasaba. Una vez más, tenía que mantenerme oculta en la medida de lo posible, haciéndome ver que era la más humilde de todas ellas, y para ello me hice con otro vestido y unas sandalias más cómodas. A finales de septiembre de 1918, por fin, salí de nuestra santa tierra rusa y un día, al ponerse el sol, entramos en Kabul. Durante el trayecto aprendí algunas palabras en la lengua de aquellas tierras tan extrañas. Para llegar hasta allí había tenido que recorrer muchas vestas a pie y finalmente a lomos de una mula que el anciano había comprado a petición mía, ya que su caravana contaba con algunas bestias de tiro para transportar a su familia, pero no eran suficientes para todas las mujeres y los niños. Así que a menudo tuve que ceder mi montura a las mujeres más cansadas, y confieso que el día en que abandoné definitivamente ese medio de transporte, era incapaz de distinguir si estaba más cansada de ir a pie o de cabalgar al lomo de una mula. Poco a poco, durante las paradas, seguía intercambiando anillos y piedras pequeñas por dinero local o provisiones que se ofrecían a toda la caravana. En Tashkent, nada más llegar, pude cambiar diamantes por anillos de oro y collares de plata, con el fin de facilitar nuestras futuras operaciones. Y sin duda fue en ese momento cuando uno de los comerciantes nos delató ante la banda de ladrones. Me mostré generosa con el anciano y su numerosa familia, pues se portaron muy bien conmigo. En ningún momento me hicieron preguntas ni comentarios sobre mi conducta o mis modales, fingiendo incluso no sospechar nada sobre mi origen. Sin embargo, sobre todo a la hora de las comidas, ese resultaba bastante evidente. Asimismo, me ayudaron a pasar los numerosos controles, sobre todo de ladrones que pululaban a lo largo de todo nuestro camino. Me paseaba por las calles de Kabul como cualquier mujer del pueblo, y mi humilde vestimenta no llamaba en absoluto la atención. Compraba la comida en los bazares y comía a la sombra de los árboles o de los edificios, y por la noche dormía en casa de personas conocidas por el anciano. A lo largo de octubre y la primera quincena de noviembre de 1918. Finalmente, logré llegar hasta Cachemira, a la ciudad de Rawalpindi, caminando a pie a lomos de una mula y en la última parte del viaje, montada sobre un viejo caballo que conseguí a cambio de un anillo de oro. Papá y mamá siempre me recomendaban que acudiera a las personalidades religiosas más importantes y que gozaran de fama de ser hombres buenos, íntegros y piadosos. El oficial Tequinzi me aconsejó lo mismo y me habló del líder espiritual de los musulmanes de aquella ciudad, como de una persona que reunía todas las condiciones deseadas. Así pues, sin dudarlo, fui a buscarlo. Me recibió muy bien, con mucho respeto, sin dudar ni un solo instante que yo procedía de una familia noble rusa. Al principio no me atrevía a revelarle mi verdadera identidad, aunque aseguraba proceder de la familia de los Romanov. Fingía creerme, pero por momentos parecía tomarme por una simple maestra de los Romanov o de otra familia importante. En primer lugar, disipó mis temores. Me aseguró plena libertad de movimiento por la ciudad y me dio garantías en lo que respecta a mi seguridad. Para ello, me indicó una casa donde unas amables señoras me acogerían con mucho gusto.
Tranquilizada en ese aspecto, al día siguiente mismo pude cambiar mi ropa popular por otra un poco más refinada, pero sin exageraciones. Las señoras de la residencia me ayudaban con las compras y se ocupaban de satisfacer todas mis necesidades. Casi todos los días visitaba al chamán en su mezquita y hablábamos de Rusia, que él conocía bien, y de las lejanas tierras árabes de Arabia y Oriente Próximo. Me describió la Meca, que había visitado varias veces durante sus peregrinaciones, así como Damasco y Jerusalén. Le conté mi proyecto de acercarme lo más posible a Rusia, es decir, por la zona de Crimea, con la esperanza de ver a mi abuela. Hablábamos periódicamente de las últimas noticias sobre la guerra y el Oriente Próximo. Mi protector me aseguraba que conocía especialmente bien al rey de Hejaz, actualmente también rey de Siria, por haber sido su mejor amigo en Arabia en su calidad de gran sheriff de la Meca. También conocía a sus hijos, árabes audaces y enérgicos, que se rebelaron contra los turcos, pero sobre todo al más noble, al más elegante, al más inteligente y el más refinado de todos, el emir Faisal, Ibn Hussein al-Ali, quien dirigía con tenacidad la revuelta árabe y conducía rápidamente a sus legiones hacia territorio turco. Hacía poco que había liberado Damasco y los días del Imperio Otomano parecían contados. Aquel anciano me hablaba tanto de León Hussein y de su hijo, el valeroso emir Faisal, que no dejaba de soñar con ellos todas las noches. Si lograba llegar a Damasco y las tropas árabes acompañaran a los ejércitos ingleses hasta Turquía, incluso hasta la propia Constantinopla, no me costaría nada llegar a Crimea, si nuestra región aún siguiera libre de rojos. Entonces podría hacerme reconocer como zarina regente de todas las Rusias, gracias a los documentos que llevaba día y noche entre mi corsé y mi piel. En cualquier caso, si me encontrara con alguna dificultad, me iría a Rumania. En compañía de mi familia ya no tendría nada que temer y desde ese país volvería sin contratiempos a nuestra amada patria. A fuerza de hablarle al líder religioso de estos planes, llegó a la conclusión de que al fin y al cabo yo era una Romanov. Me facilitó un documento con una nueva identidad acordada de común acuerdo, Mistate Rumani. Además me entregó cartas de recomendación, una para entregarla a una personalidad de Bombay y la otra muy importante al rey de Hejaz y de Siria, Hussein ibn Ali, o en su defecto a su hijo el emir Faisal. Tras despedirme de sus grandes amigos de Rawalpindi, tomé el tren hasta Hyderabad. El viaje resultó bastante agotador y muy largo. Visité esta última ciudad, me gustó mucho y vendí algunas piedras preciosas pequeñas para poder comprarme ropa y artículos de aseo. Me vestía completamente al estilo de las mujeres hindús, esforzándome al máximo por comportarme como ellas, lo que sorprendía a los comerciantes al ver mi dificultad para entenderles y mi tendencia a utilizar más bien palabras en inglés. Tenía cuidado de no hablar demasiado, limitándome a señalar con el dedo, suspirar, asentir o negar con la cabeza, según los precios anunciados. De hecho, ni siquiera hacía falta abrir la boca. Si te marchabas sin comprar nada, un empleado te perseguía bajando el precio a cada paso. Al cabo de unos días tuve que continuar mi viaje hasta Bombay, siempre en tren. Allí me dirigí de inmediato a casa de los amigos del jefe religioso de Rawalpindi. Esas personas me recibieron con gran efusión. En esa ciudad me enteré del fin de la guerra, pero no parecía que la situación en Rusia hubiera mejorado. Además, la situación en Crimea era confusa y podía ponerme en peligro. Quería evitar entrar en contacto con las autoridades inglesas y francesas antes de recibir el apoyo de mi familia y ser reconocida por los rusos como su zarina regente. Aquí termina la traducción del ruso al francés, realizada por la señora Escalier, del diario escrito por mi madre en 1919.
entre paréntesis, de julio a septiembre, en su residencia de Chatou en Damasco, en la calle Mojaherin. Lo que sigue proviene únicamente de mis recuerdos, ya que escuché estas explicaciones de boca de la dama de compañía de la señorita Tatia Romani. Esta le contó a mi tía cómo mi madre se vio obligada a permanecer un tiempo en Bombay y sus amigos le alquilaron una villa con amplias terrazas frente al mar, desde donde podía ver entrar y salir numerosos barcos y sobre todo los de los pescadores. O bien estos abundaban y venían cada mañana a traerle pescado en sus cestas de mimbre para que mi madre eligiera. Las calles de la ciudad descendían desde su casa hacia el mar. Algunas tenían cortinas de lona para impedir que entraran los rayos del sol. Mi tía le interrumpió diciéndole que ella también había visto aquellos en Andalucía e incluso en Barcelona, y que en esa ciudad se vendía el pescado de la misma manera, lo cual era falso, según pude averiguar más tarde. Por otra parte, la egipcia empezó a contradecirle asegurándole que conocía un poco Barcelona, pero que esa ciudad portuaria no podía ni compararse con Bombay. En ese momento de la conversación, aquella señora volvió a explicar cómo se convirtió primero en dama de compañía de la gran duquesa y más tarde en mi niñera, y al decir esto manifestaba su incontenible deseo de cubrirme la cara de besos, lo cual no le gustaba mucho a mi tía. Los amigos de Bombay aconsejaron a mi madre que contratara a una dama de compañía y no tuvieron ningún inconveniente en hacer los trámites necesarios. Como resultado, una señora, creo que viuda, de nacionalidad egipcia, entró en escena. Hablaba árabe, un poco de hindi, bastante inglés y no muy mal español, ya que en una ocasión había acompañado a una pareja estadounidense a La Habana. Entre paréntesis, esto tendrá una gran importancia para mí y será la razón por la que ahora mismo me encuentro escribiendo en Barcelona. Fue el instrumento del destino, pues de todas maneras, mi destino tenía que llevarme irremediablemente a esa ciudad. Esa futura niñera tenía un nombre que nunca pude recordar, ya que solo lo oí pronunciar 3 o 4 veces por mi tía cuando era niño. Sin embargo, lo tuve durante mucho tiempo en la punta de la lengua. En una ocasión, mientras mi tía me hablaba de aquella señora y yo quería decir su nombre, le pregunté: «Ah, la señora Mildred». «Pero no, la señora Mildred es una clienta, no tiene nada que ver contigo, la estás confundiendo». «Entonces, ¿cómo se llamaba? No consigo recordarlo». Mi tía no respondió. «¿Cómo se llamaba, tía?». Pero esa ladrona de huérfanos se quedó callada. Sabía muy bien que a partir de los 14 o 15 años, si me respondía como debía, ya no volvería a olvidar ese nombre. De hecho, la última vez que oí a mi niñera contarme todo aquello, debía de tener unos 13 años. Lo recuerdo muy bien. Llegó como un torbellino desde París y se dirigía a Marsella para embarcar. Como trabajaba al servicio de una familia francesa residente en Tonkin, sus patrones tomaron el barco en Le Havre y ella les pidió el favor de hacer el viaje en tren, pasando por Nimes y Alès con el fin de verme, y ellos aceptaron. Mi antigua niñera también contaba cómo la hija de esa familia, que era muy pequeña, fue secuestrada de su casa por un gran simio que se la llevó al bosque. Algo así como la historia de Tarzán. Al final el padre de la desdichada organizó una batida con todos los hombres disponibles y encontraron a su hija en una colonia de monos, sin que le hubiera pasado nada malo. Entre paréntesis, quizá fue mi tía quien contó eso, según lo que le había dicho una de sus clientas, y mi niñera debía de estar trabajando en la India. Recuerdo perfectamente a esa niñera, bastante delgada, vestida de negro de pies a cabeza, y su traje una falda y un sombrerito con ala y coronado por una ligera pluma blanca. Hablaba mucho y dejaba ver sus dientes al sonreír. La vi en 3 ocasiones,
La primera vez fue en 1924 en Egipto, en las dos siguientes en Alés, visitas suyas de las que recuerdo mejor. Una de ellas probablemente en 1929 y seguramente en mayo o junio, a primera hora de la tarde, poco antes de la 1. Mi tía hizo que retrasara el volver del colegio inventándose excusas, pues no quería que me quedara en casa hasta el momento de su partida, para evitar que oyera las numerosas referencias a mi madre. Una actitud que sorprendió mucho a esa señora y también a la criada de mi tía, entre paréntesis la Gregoria, pues ésta no dejaba de escuchar las conversaciones con la oreja pegada a la pared. Otra vez fue en 1933 o 1934, también en verano y creo que durante las vacaciones. En ambas visitas esa señora me dijo que era mi nurse, o sea, nodriza o niñera. Utilizó esa palabra en inglés que se me quedó grabada en la memoria. No paraba de repetir mi nombre mientras explicaba las razones por las que mi madre me lo había puesto. La Biblia, Damasco, etc. Muy a menudo me besaba como nadie lo había hecho antes, aparte de los pocos besos de Madame Savage, entre paréntesis, la señora del alcalde de la ciudad de Alès, en 1925, 26 o 27. No recuerdo haber recibido otros en toda mi vida. Nunca, nunca. Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando la fiebre me devoraba el cuerpo y me turbaba la mente. Mi tía me besó ni una sola vez. A finales de mayo de 1919. Miss Katia Romani y su dama de compañía llegan en barco a Beirut. La ciudad está ocupada por los franceses. Mi futura madre les teme y preferiría evitarlos. Sin embargo, sus documentos con visados ingleses le infunden cierta confianza. Los amigos de Bombay le aseguraron que no corría ningún riesgo. Así pues, las dos mujeres se alojaron en un hotel en el antiguo barrio turco. Mi futura madre y mi futura niñera llegan a Damasco en taxi. Se dirigen de inmediato a la residencia del emir Faisal. Entre paréntesis, en 1973 la embajada de Francia ocupaba esa casa. Ante la puerta, unos centinelas y un oficial árabe les dan la bienvenida. Este se retira a informarse. Los minutos se hacen largos, pero se invita a las dos mujeres a sentarse y les ofrecen café y té, según la costumbre árabe. Por fin regresa el oficial. El camino está despejado. El emir les concede una audiencia. La gran duquesa y su dama de compañía cruzan un patio y entran en una sala con paredes caladas. De repente, un hombre se dirige hacia ellas. Viste un uniforme de oficial superior de la Armada inglesa. La gran duquesa Tatiana Nikolaevna, heredera regente del trono de los zares de la Santa Rusia, tiene ante sí al legendario Emir Faisal, hijo del rey de Hejaz y de Siria, vencedor de los turcos y futuro rey de Siria y posteriormente de Irak. Y el hecho, previsto por la Santa Biblia, por San Gregory Efimovic, por mi abuela la gran duquesa Alice de Hesse o la zarina Alexandra Fyodorovna, y por mi abuelo, el zar Nicolás II, acababa de hacerse realidad. El encuentro en el mundo árabe y la Rusia eterna. La historia escrita miles de años antes seguía su curso inexorablemente y con tal precisión. Ni mi madre ni mi padre sabían en ese momento que su propio destino había sido escrito un día por Dios en mi velos y que él ya se encontraba presente en aquella reunión de Damasco. A pesar de los grandes sufrimientos que le esperaban a este último, esta vez ningún Teodos le convencería de que le dejara por piedad el delta del Nilo. La piedad es una debilidad que los justos no pueden permitirse. Terminamos aquí, que en la página nos quedamos en la página 44.